Muy buenos días, estimados hermanos, hermanas, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. También saludamos a través de la radio, donde siempre se transmite, también a través de otros medios. Eh, Hacemos llegar saludos a todo el pueblo de Dios y en esta mañana tenemos el espacio para poder compartir la palabra de nuestro Dios. Para empezar, el día también para meditar la palabra de Dios. Vamos a orar a Dios Todopoderoso que nos ilumine en esta jornada. Señor, te doy gracias en esta mañana. Grande eres, oh Jehová, en todo aspecto. Tus atributos son grande y así también tu sabiduría inmenso, infinito. Señor, te agradecemos por tu salvación, por tu amor. En esta mañana, Dios, engrandezco tu nombre, vamos a meditar tu palabra es como un espejo, tu palabra nos ayuda en todo aspecto, tu palabra nos siempre nos ilumina, nos guía, Señor. Gracias por todo, Señor mío, Dios mío, te pido que nos puedas abrir nuestro entendimiento, iluminar nuestro entendimiento, Señor. Por favor, yo te pido también las palabras que están escritas a través de ella, revélate, Señor. Danos, Señor, una iluminación divina, espiritual, así para poder tener una conexión, acercamiento hacia ti. Hágase tu voluntad como en el cielo y así también aquí en la tierra. En el nombre poderoso Jesús. Amén. De esta manera iniciamos el día bajo la guía de nuestro Dios y también esta mañana quiero compartir la palabra de Dios. El tema de hoy es la fidelidad del cristiano ante crisis mundial. Antes de iniciar, quiero decir acerca de este punto, el mundo actual enfrenta diferentes tipos de crisis. Además, el cristianismo, aún los salvados en Cristo, permanecemos con fidelidad, pero eso no significa 100% con aprobación, sino la fidelidad debe ser constante, pero en algunos casos, algún momento el cristiano llega a debilitarse ante los crisis mundial, afectando la vida espiritual como también la fe en Cristo. En la parte introductoria podemos entender, vivimos en un tiempo donde el mundo atraviesa múltiples crisis, es decir, el cristiano vive influenciado de diferentes maneras, no solo afectando la vida espiritual, sino también en las prácticas y decisiones y en la fe cristiana. Por ejemplo, puede ser en la política, económica, sociales y morales. En este tiempo se han corrompido y además cada vez más el mundo enfrenta ya en la política económica y sociales y moral. Por ejemplo, los sistemas humanos muestran debilidad, corrupción y inestabilidad. Significa la capacidad humana es limitado y el día que perezca la humanidad también se acaba la humanidad. El día que perezca también se acaba sus pensamientos. Con esto quiero decir que el cristiano no debe confiar en los sistemas de pensamiento humano. Luego dice, generando incertidumbre en las naciones y en las personas. Sin embargo, estas realidades no son nuevas ni sorprendentes desde la perspectiva bíblica. Lo que la actividad el mundo entero enfrenta, eso ocasiona incertidumbre, en otras palabras quiero decir, las dudas
o confusión, no solamente a la sociedad en el mundo, sino también a la iglesia afecta estas realidades. Y además, todo esto, ante esto, la iglesia no debe sorprenderse porque todo esto ya estaba profetizada en las sagradas escrituras. Asimismo, el libro de Apocalipsis nos revela que en los últimos tiempos los sistemas del mundo entrarían en crisis progresiva. O sea, en este tiempo pueden aparecer diferentes sistemas humanos, promesas, esperanzas por parte de humanos, prometiendo muchas cosas al mundo, ya prometiendo las cosas que han de mejorar, pero según las escrituras apocalípticas nos dice que cada vez más irán peorando, alejándose de Dios y afectando a toda la humanidad. En estos tiempos modernos y últimos tiempos, la humanidad poco a poco llegan a alejarse de Dios, quieren hacer su propia justicia o mejorar la vida, la condición, o las naciones intentan mejorar diferentes sistemas, pero sin Dios, alejándose de Dios. Y esto específicamente no funciona. Pero también muestra que en medio de este escenario Dios sigue teniendo el control y llama a su pueblo a permanecer firme, fiel y discerniendo la verdad. Asimismo, aunque el mundo, la sociedad, diferentes sistemas humanos quieren o tratan, intentan de mejorar en una sociedad, en un mundo donde el mal gobierna, aún así no pueden, sino porque todo esto tiene un origen, tiene un control. Todo esto no sucede al azar, sino que mantiene o tiene un origen por parte de Dios. Es decir, Dios controla todo esto, todos los acontecimientos en estos tiempos se van cumpliendo según las profecías bíblicas. Por eso, no solo es importante entender la crisis del mundo, sino comprender cómo debe vivir el cristiano en medio de ella. Aunque el crisis en el mundo existe, enfrenta a la sociedad, el cristiano debe mantener su fe en Cristo. No importa el mundo esté en crisis, lo importante es el cristiano no debe entrar crisis espiritual, sino más bien debe fortalecer en estos tiempos. ¿Cómo? Con fe, con firmeza y con esperanza segura en la victoria final de Cristo. Es decir, siempre después de todo lo que va a pasar, el final, lo que en Apocalipsis nos promete a todos los que seguimos a Cristo, un final victorioso. Vamos a ver algunos puntos bíblicos en Apocalipsis. ¿Cuáles son esos crisis que el mundo actual enfrenta en estos tiempos? Por el falta de espacio, de tiempo, no voy a leer, sino solamente voy a citar las citas bíblicas y directamente para poder entender qué contenido tiene en estos versículos. La crisis mundial no es solo una cosa, son varias, como podemos mencionar en la política, económica, social, moral, espiritual. Lo que en estos versículos nos indica primeramente Apocalipsis 13, 1, 2, la política. La crisis política. Antes de entrar a estos versículos, lo que quiero decir, en Apocalipsis nos dice, en la gran tribulación ha de haber una confusión total, una corrupción total, un caos total. Estos versículos que están citados, de eso nos habla. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí por adelante? Especialmente en la gran tribulación. Entonces, ahora, todos estos acontecimientos, lo que van a pasar, hoy estos días
ya estamos sintiendo esos principios, esas influencias. Estos pasajes bíblicos nos ayudan a entender el mundo, por cuál camino, a qué punto, hacia dónde se está dirigiendo. Entonces solamente voy a tratar de explicar con ese objetivo que estos versículos nos están alarmando al mundo actual, que es hacia dónde se está dirigiendo el mundo. Por ejemplo, el Apocalipsis 13, 1, 2 nos habla que en la gran tribulación ya la influencia del mal, poder, autoridad, o sea, Satanás va a querer dominar, controlar absolutamente, va a querer tener total autoridad, controlar a nivel mundial. Entonces, en actualidad, todo esto se siente el poder político a través de la ONU u otras organizaciones mundiales o en algunos países, ya los estados, los gobernantes, quieren tener un control absoluto. Pero aquí hay algo. La Biblia nos dice, van a querer controlar, pero sin Dios. Van a querer gobernar sin Dios. Y esto llevará a un caos. Es decir, el mundo va a entrar a un caos y a una corrupción, crisis política, donde los gobernantes no van a poder solucionar problemas de la sociedad. Esto sucederá en diferentes países del mundo. Es lo que nos indica. Además, en la economía, el mundo, todo el mundo entrará poco en poco, y actualidad también en algunos países se está sintiendo eso, la crisis económica. Apocalipsis 6, 5, 6, ahí nos habla, habrá escasez, hambruna, todo eso nos especifica. Pero antes que llegue a esto, el mundo en la actualidad está demostrando, una de ellas puede ser la inflación. ¿Qué significa esto? Que circulará mucho dinero, pero en el mercado el costo será más elevado. Y eso significa que circulará más dinero, pero ese dinero no tendrá valor. ¿Qué significa? Todo aquello significa la inflación. Entonces, son los principios en la actualidad que cuando en un país existe la inflación significa crisis económica. Y esa crisis económica puede venir a través de las guerras. Más adelante, de este capítulo 6 nos indica resultado de las guerras, peleas, violencias, o sea, reino contra reino, nación contra nación. Todo esto va a generar una crisis económica. Entonces, cuando un sistema humano es débil, ocasiona caos, también genera crisis económica, y eso va a generar crisis social. En Apocalipsis 6, 7, 8 ahí nos habla, ¿no?, del asesinato, las matanzas, o sea, en otras palabras, el mundo tratará de solucionar todos los problemas ya en una nación con violencia, con guerras, porque ya no encuentra otro camino. La gente tratará de hacerse su propia justicia. Entonces, queridos hermanos y hermanas, lo que en la actualidad la gente vive no es algo sorprendente. Ya desde antes, hace 2000 años atrás, estas profecías ya se estaban describiéndose para el día de hoy, cómo el mundo o por cuál camino se va a dirigir. Además, la crisis moral, Apocalipsis 9, 20, 21, nos indica que la gente no podrá, ya no tendrá el arrepentimiento. O sea, muchos llorarán, algunos llorarán, pero no llorarán por sus pecados, sino que las naciones lamentarán por haber perdido el poder. Y además, no se arrepentirán. O sea, cuando haya crisis, cuando haya sufrimiento en el mundo, hambruna, o sea, los principios, que la Biblia nos habla de los principios de dolores, entonces la gente al ver esto no se arrepentirá, no buscará a Dios. Y aquí hay algo importante. Eh,
el mundo también entrará a una crisis espiritual. Aquí hay que tomar en cuenta, no solamente el mundo va a enfrentar en la sociedad la crisis política, económico, social, moral, sino crisis espiritual. Ahí es donde la iglesia debe considerar muy importante tener mucho cuidado como seguidores de Cristo, porque Apocalipsis 13, 11, 14 nos habla, ya, la política y la religión se unirán. La política utilizará como de pantalla de manipulación para engañar a la conciencia humana y, las religiones que no pertenecen a Dios, ya muchas veces se considera la Iglesia Católica Romana y otras sectas, religiones, se unirán a la política no para honrar a Dios, sino para engañar a la gente. También todo esto en estos tiempos se siente. Mira cómo algunos pastores salen a defender las posturas humanas, los sistemas humanos, sistemas políticos que, que hacen promesa a la sociedad. Entonces, ahí se adjunta algunos pastores, dicen ser algunas iglesias evangélicas, aún algunos, la iglesia católica romana, se adjunta, se involucra. Todo esto es una señal que significa que poco a poco la crisis espiritual va a entrar. Ahí es donde el cristianismo debe considerar mucho, tener mucho cuidado, porque esto le confunde a muchos cristianos. Debilita en la fe, algunos llegan a la confusión, donde la verdad ya no se evidencia con claridad. Amados hermanos y hermanas, lo que en estos versículos en Apocalipsis describe, en la gran tribulación habrá una crisis, un caos total, es lo que nos describe. Pero estas crisis hoy en día se siente. El mundo está dando los primeros pasos, está tomando la iniciativa. Son los primeros pasos a través de gobernantes, a través de la economía, en la sociedad y a través de las religiones que no pertenecen a Cristo. Son señales que están dando en este tiempo y en la vida real lo vemos, ¿no? Estos días, por ejemplo, la iglesia dice ser una iglesia evangélica, algunos pastores defendiendo pensamientos humanos. Además, buscando un vínculo de poder, un vínculo de interés, un vínculo con el sistema humano y así alejándose de, de Cristo. Además, ellos dicen que son cristocéntrico. O sea, algunos manejan todavía como términos teológicos, aparentando ser como una iglesia real, pero esto no es real, porque siempre la Biblia nos dice que la iglesia es sacado afuera, que no debe involucrarse con los sistemas humanos. Claro, la iglesia está en el mundo, la iglesia está en medio de la sociedad donde debemos vivir, en medio de ella, ya conviviendo con ellos, pero sin compartiendo sus prácticas, sus ideologías, sin ser influenciado con los pensamientos del mundo. Ahora, más adelante veamos, las causas serán por el engaño. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué sucede todo esto? Engaño global permitido. O sea, Dios permite al mundo, ya, como dice, si el mundo ama la mentira, si el mundo no busca la luz, entonces Dios permite, entrega a la conciencia, a su propia conciencia tenebrosa. Dios mismo entrega a la humanidad a su conciencia corrompida. ¿Para qué? Para que después de todo esto pase, Dios se glorifique, que su justicia y su santidad es realmente verdadera. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:9 nos enseña el mundo entero es engañado. No es solo
ignorancia hay influencia espiritual. Satanás es un ser que trabaja con mentiras y engaños. Permite que la gente viva en, en una oscuridad espiritual, ciega la mente ya de muchos. No importa si sabe leer, escribir, a gente sabio, no importa, aún a los mismos, a los escogidos, dice la palabra, engañará. Por eso la Biblia nos advierte que debemos más acercarnos en este tiempo a Dios, más consagrarnos al Señor, más humillarnos ante la presencia de Dios. ¿Por qué? La gente cree que está bien, ese es el gran problema. La gente cree que está bien. Aparecerá la gente se va a inventar un sistema político, un sistema nuevo, económico, para resolver problemas de la sociedad, problemas económicos, problemas eh, para sistemas de gobierno, ¿ya? Y al escuchar la gente se va a sentir, va a pensar que está bien. O sea, la gente, ya, las organizaciones mundiales van a proponer a la sociedad, a las naciones, un buen, mejor futuro. Pero según la Biblia dice que la corrupción y la crisis va a aumentar. Según las citas bíblicas de Apocalipsis nos dice que la corrupción tiene que aumentar, tiene que llegar a lo máximo, tiene que corromperse la gente. Es lo que nos dice. Entonces, es una mentira cuando una persona sale diciendo, ofreciendo una vida mejor por el futuro, eso es un gran engaño. Y con eso engañarán a las naciones. ¿Cómo las naciones serán engañadas? Aunque no lo esté, las naciones serán engañadas. En la diapositiva, una partecita nos dice, las naciones serán engañadas por el sistema. O sea, me refiero a sistema, pensamientos humanos, estrategias humanos y a proyectos humanos. O sea, muchas organizaciones mundiales, gobiernos estatales van a proponer a las naciones, a la sociedad, a los ciudadanos, muchos proyectos, muchas esperanzas, ya. Pero todo esto va a adormecer el pensamiento humano y llegará un de repente la destrucción al mundo entero. Y la iglesia no debe caer en esos engaños. Además, por parte de la iglesia, como habíamos dicho que habrá una crisis espiritual a nivel mundial, nos dice los cristianos por la religión superficial. O sea, también van a crecer religiones, religiones superficiales. O sea, aparentarán ser verdaderos cristianos o verdaderos pastores, pero no lo serán. Religión superficial es aquella religión ya que habla de la bondad, del amor, o sea, a título de la iglesia se presenta, predica, pero por dentro no es lo que realmente dice la Biblia. No tiene un nuevo nacimiento, no tiene una nueva vida, no ha encontrado, no tiene el arrepentimiento, solamente es una pantalla. Entonces muchos, aún los escogidos, serán engañados, dice la palabra. Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, estos días, algunos pastores o dentro de la iglesia se hacen los debates. Algunos defendiendo al gobierno, otros defendiendo a la ciudadanía, diferentes posturas políticas o partidos, los cristianos defendiendo, y de esa manera se entiende que la iglesia está en una confusión. Algunos cristianos murmurando contra otro o defendiendo ya a quien le parece bien. Todo esto nos muestra una realidad confusa donde la iglesia se está debilitando en la fe. Entonces, por eso es necesario entender, no dejarse engañar por los engaños de la mentira, sino la iglesia debe estar en alerta en estos tiempos. Además, más adelante nos explica, Cristo es el verdadero rey que reemplaza los sistemas. Esto quiero decir, en Apocalipsis 19, 11 y 6, como Cristo, rey de reyes, señor de señores. O sea, vencerá todo sistema humano, ya su sistema político, económico, político, o sea,
toda la corrupción, pensamiento humano se ha de acabar, se ha de terminar. Aparecerá un nuevo sistema de gobierno, pero esto será según lo divino. Entonces esto será con nuestro Salvador Jesucristo. O sea, esto quiere decir el poder humano va a terminar. Entonces, por eso la Biblia nos especifica no confiar en el príncipe, no confiar en un gobernante, no confiar ni apoyar, no confiarse en sus promesas, porque la Biblia nos dice nuestra confianza debe estar en Dios. Nuestra fe debe estar depositada en el poder de Dios, porque sabemos que el poder humano se va a acabar. El pensamiento humano se va a acabar. Todos los sistemas que hoy en día se maneja, aún las grandes potencias manejan estos sistemas para resolver problemas, situación a nivel mundial. Estos sistemas se van a acabar, nunca van a lograr. Por ejemplo, dice alguien, cero corrupción. Esa es una promesa. Pero la Biblia nos dice que la corrupción va a aumentar. Según Apocalipsis 13 nos dice, va a aumentar. Alguien dice, no, vamos a traer una vida mejor, un futuro mejor. Pero eso no va a suceder, porque según Apocalipsis nos dice que cada vez más el mundo va a ir en confusión, en caos. Entonces, además, la Biblia, por otro lado, nos propone a los cristianos, Cristo establece justicia verdadera, es decir, todos aquellos hermanos que permanecemos y que van a permanecer por delante en medio de esta crisis hasta el día que Cristo venga ya para arrebatar su pueblo, entonces habrá un fin victorioso, donde estaremos 1000 años con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el final que nos espera. Esa es la victoria, ese es el beneficio que nos espera a nosotros como iglesia. Por otro lado, el Apocalipsis muestra que los sistemas políticos humanos, cuando se alejan de Dios, se corrompen. No importa cuánto conocimiento científico tengan, si no tiene temor a Dios, siempre se van a corromper. Si no hay temor a Dios, siempre van a descarriarse de la verdad. Además, cuando se alejan de Dios se corrompen, controlan y caen. Ese es el objetivo. Satanás se infiltra en los poderes políticos. Ya a las grandes organizaciones mundiales, allí se infiltra Satanás para controlar el mundo. Pero todo este pensamiento ha de caer. Eso nos dice en Apocalipsis. Pero el mensaje final no es el Cristo, es Cristo reemplazará todo sistema injusto. O sea, todo el pensamiento y a las decisiones humanas, a veces no siempre van a ser justas, siempre injustas, afectando tanto a la sociedad, a veces afectando a la comunidad cristiana, a la iglesia evangélica. El sistema corrupto cae Babilonia, entre paréntesis. Me refiero a Apocalipsis 18, 2, ahí nos dice, ha caído la gran Babilonia. Significa, el sistema político ha de caer, moral, o sea, el sistema religioso. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana quiere ser una iglesia verdadera, reconocida a nivel mundial. Y hay algunas religiones también ahí se involucran, ¿ya? Quieren ser reconocidas como una iglesia verdadera, donde se van a corromper ya con el sistema humano político, donde van a mantener un vínculo. ¿Y ya para qué? Para tener un poder religioso. Y estos poderes se han de acabar. Por eso es necesario como iglesia reservarnos, preservarnos y cuidar nuestra vida espiritual y no involucrarnos en sus sistemas y pensamientos de aquellas religiones. Caídas del sistema político, ¿no? Económico, moral, todo corrupto a determinar. Fin de la injusticia estructural. O sea, con todos estos sistemas Dios acabará.
Asimismo, el cristiano participa del reino de Dios, Apocalipsis 26, ¿no? Cristo reina o reinan con Cristo. O sea, no solo Dios a nosotros nos va a salvar de estos acontecimientos postreros que está viniendo, va a venir más adelante un caos total. El mundo está yendo por ese camino más, o sea, lo que en la actualidad estamos viendo, la crisis, eso es un poco. Más adelante dice, va a venir más crisis, más corrupciones, va a venir más adelante más crisis económico, moral, social, o sea, eh, el mundo va a empeorar. Pero Dios nos promete salvar de todas aquellas consecuencias ya bíblicas, consecuencias amargas que viene por delante. Dios nos va a salvar. Por eso nos anima a permanecer. Por eso la Biblia nos dice, hasta aquel que permanece hasta el fin, este será salvo. Significa mantener la fe, significa mantener como hemos iniciado al principio. Y después de todo esto, después de salvarnos de aquellas corrupciones, después nuevamente no solamente Dios nos va a salvar, sino estaremos con Él 1000 años. Esa es la promesa por delante que nos espera a la iglesia evangélica. La responsabilidad del cristiano, permanecer fiel en medio de la prueba. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la promesa, ser fiel. No importa. El mundo puede ofrecer muchas cosas, esperanzas, pero nosotros debemos ser fiel. Aunque el mundo enfrenta una crisis de diferente forma, pero nuestro objetivo es ser fiel a Dios. Buscamos un gobierno por parte de Dios. La iglesia es gobernada por Dios. No buscamos un gobierno humano. Además, dice, no abandonar la fe, resistir presión, crisis y sufrimiento. En estos tiempos la iglesia evangélica, en eso, es la postura que debemos mantener, ya resistir, mantener la fe. Agregando sobre esto, no contaminarse con el sistema, no sistema humano. Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío. Ya, salid de ella, pueblo mío. Eso nos indica que nosotros no debemos ser influenciados con los sistemas del mundo, porque eso lleva a la perdición, a la confusión. La Biblia nos dice no adoptar valores corruptos. Lo que el mundo hace, la iglesia no debe hacer. Lo que el mundo piensa, no debe pensar así. Lo que el mundo decide, nosotros no debemos decidir. Lo que el mundo actúa, sin Dios, nosotros no debemos hacer. Vivir diferente al mundo. Esas es las características que debemos mostrar como iglesia. No involucrarnos, no ser influenciado con los sistemas del mundo. Prosiguiendo, mantener discernimiento espiritual. Apocalipsis 13:8. Aquí hay sabiduría. Cuando estaba refiriéndose que aquellas personas, o sea, tienen que entender, ¿no? Cómo la bestia, o sea, el número del anticristo se ha de manifestar. Pero muchas veces la gente no va a entender. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que tener el discernimiento. No solamente discernimiento de estas influencias espirituales malignas, no solamente discernimiento de estos números ya del anticristo, sino, dice la palabra, entender los tiempos. ¿En qué tiempo ya estamos viviendo? Ya el mundo está entrando a los principios apocalípticos que en los posteriormente han de suceder. Y esto es un alarmante para la iglesia, donde nosotros debemos más ya vigilar o permanecer en oración. Además, no ser engañado. En Apocalipsis nos dice que nadie os engañe. Nadie os engañe, ningún sistema político humano, religioso, económico, nadie os engañe, porque estos sistemas van a aparecer, la gente se va a inventar. En estos tiempos modernos, la gente va a proponer maravillas en el mundo.
Pero no solo por prometer el mundo va a mejorar, sino que va a empeorar cada vez más. Vivir en vigilancia espiritual, Apocalipsis 16:15, bienaventurado el que vela, no el que guarda. O sea, en otras palabras, quiero decir, está preparado, no dormirse espiritualmente. La Biblia nos advierte, nos exhorta que debemos vivir una vida más consagrado, más acercado al Señor. En forma conclusiva, queridos hermanos y hermanas, quiero compartir este breve contenido en en palabras más resumidas. Quiero decir, el mundo vive en una crisis total, pero la gente no reconoce eso. Pocos lo detectan. Y con lo que ofrece ya las organizaciones mundiales, los gobiernos y otros, ya lo que van a ofrecer proyectos o van a ofrecer sus pensamientos, esperanzas, promesas, con eso va a cegar a la humanidad. Y eso no va a cegar solamente a la humanidad, sino también esos pensamientos filosóficos también va a afectar a algunos cristianos tibios que no están consagrándose, ya algunos cristianos que no entienden todavía, no tienen todavía discernimiento, a ellos también ha de afectar. Por eso hoy en día algunas sectas están siendo manejados por esos sistemas. Creen que están haciendo bien, pero por otro lado están siendo ya manejados, manipulados, sin entender lo que es lo que va a pasar por delante. En Apocalipsis muestra que los sistemas humanos del mundo entrarán en crisis. Ya entrarán en crisis. Lo que en Apocalipsis hemos visto en capítulo 13, capítulo 6, ahí describe ya, o sea, será algo terrible. Pero hoy en día no estamos viendo, sino algunos principios se está detectando, se está sintiendo que el mundo está entrando, ¿no? Los acontecimientos que va a acontecer en el Apocalipsis a ese camino está yendo. Además, serán corrompidos finalmente juzgados por Dios mientras establece su reino definitivo. O sea, todos aquellos que se apartan de Dios, que se levantan contra Dios, o sea, que quieren controlar el mundo bajo el gobierno y el poder de Satanás, ellos han de ser juzgados, o sea, darán cuenta. Además, la crisis mundial no es casualidad, sino parte de un proceso donde el ser humano, al alejarse de Dios, construye sistemas injustos que terminan colapsando. En otras palabras, quiero decir, ningún sistema humano es perfecto. Ningún pensamiento humano es perfecto. Siempre trae consecuencias, puede ser positivas, pero más trae consecuencias negativas. Por eso el cristiano no confía, no se adapta con los pensamientos humanos. El cristiano no vive bajo la guía del pensamiento humano, sino que nuestra vida consiste en ser guiado por el Espíritu Santo según los pensamientos de Dios. Además, a la vez Dios permite esto para mostrar su justicia y revela quién permanece fiel. O sea, después que se acabe, todos estos sistemas sean destruidos, acabados, o sea, los sistemas humanos van a caer, aparecerá el, el gobierno de Cristo, con justicia, con autoridad y con poder. ¿Para qué? Todo esto Dios permite para que últimamente las naciones, el mundo, entienda que Dios, la palabra escrita, tenía la verdad. Aunque hoy en día muchos ignoran, pero más después entenderán. El cristiano no debe confiar en los sistemas humanos, sino mantenerse firme en Dios, vivir en santidad y perseverar, sabiendo que aunque el mundo esté en crisis, el final está asegurado en Cristo. Con eso quiero concluir. El mundo, el mundo vive muchas veces alejado de Dios. No busca a Dios, no quieren a Dios. El mundo se siente suficiente, cree tener capacidad para resolver toda clase de crisis en el mundo, pero jamás lo van a lograr. Sin Dios no van a lograr. Solo aquel que teme a Dios, solo aquel
que confía en Dios podrá resistir y sobresalir. Con esto me refiero a los cristianos. De esta manera, a pesar que estos sistemas humanos van a caer, pero la iglesia en Cristo seguirá permaneciendo. Esa es la victoria final. O sea, en estos tiempos la iglesia evangélica es considerado algo sin importancia, no toman en cuenta, la gente está aferrado ya en tener poder. Pero la Biblia nos dice que todo se va a acabar, pero la decisión, la actitud que hoy tomamos como cristiano, seguiremos permaneciendo. Después que todos van a caer, la iglesia seguirá permaneciendo. Estaremos con Cristo 1000 años en milenio. De esta manera, la Biblia, las profecías apocalípticas nos dan la esperanza, nos dan, nos abren un camino, una puerta, una promesa tan grande. Sabiendo esto, la iglesia no debe desanimarse. Viendo todas estas cosas, la iglesia, como iglesia debemos nosotros más confiarnos, consagrarnos. Así que hermano y hermana, quizás algún momento te llegó confiarse a los sistemas humanos. O algún momento quisiste defender las posturas humanas que en este tiempo se habla para otros defendiendo, atacando o contradiciendo. Ya no lo hagamos. Busquemos a Dios. Busquemos, nos consagremos al Señor. De esta manera nosotros permaneceremos y venceremos con Dios. Sabemos que todos estos pensamientos humanos se van a terminar, se van a destruir. Porque estos pensamientos humanos son influenciados por el mismo Satanás y va a caer. Otras religiones, ya sin Cristo, que no te engañe, que no nos engañe, que Dios nos cuide. Porque la Biblia dice en los últimos tiempos, aún los mismos más escogidos serán engañados. Y yo me he sorprendido estos días que aún aquel pastor que predicaba la sana doctrina, hoy por hoy está defendiendo posturas, sistemas humanos. A través de redes se puede verificar aquellos hermanos que hablaban, predicaban la sana doctrina, pero hoy por hoy ya sus pensamientos han cambiado. Ya defienden una postura humana. Y eso es algo preocupante. La Biblia dice, en los últimos tiempos, aún a los escogidos ha de engañar estos sistemas humanos. En esta mañana, yo quiero invitar a todos hermanos, hermanas, en lugar donde se encuentra, podemos orar. Podemos acercarnos al Señor, pedir su auxilio. Si estábamos viviendo una tibieza, acercarnos al Señor, porque todos estos sistemas va a afectar a los tibios. Aquel hermano que está viviendo en tibieza, probablemente va a ser engañado. Aquel hermano que no estaba consagrado al Señor puede afectar, puede destruir aún su fe. Puede arrastrar esos pensamientos y descarriar. Y no queremos nosotros caer en sus errores del mundo. En esta mañana invito y vamos a orar al Señor, que Dios nos cuide y nos guarde de todos aquellos sistemas, ataques del sistema humano, que no nos afecte a nuestra vida espiritual. Oremos en esta mañana y quiero orar junto con ustedes. Entremos acercándonos al Señor para poder permanecer firmes, estables y con una vida espiritual saludable. Señor, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias, Señor, por estas palabras. Muchas veces, Señor, a veces sin entender, hemos pensado muchas cosas. A veces, Dios mío, creyendo a los pensamientos humanos lo que acontece en estos tiempos. O a veces, Señor, atraídos por un discurso o por las palabras, Señor, que el mundo ofrece, las esperanzas, promesas. Señor, algún momento quizás hemos pensado en contra de alguien o queriendo defender las posturas de sistemas humanos. Señor Dios mío,
algún momento hemos caído en estos errores. Señor, es preocupante algunos hermanos siendo cristianos, algunos debatiendo sobre estos temas, otros defendiendo, otros atacando contra otro. Señor, que no nos engañe estos sistemas humanos. En estos tiempos, Señor, ayúdanos. Especialmente, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad de mí, de esta pobre persona. Señor, de muchas cosas soy ignorante todavía. Señor, muchas cosas, Señor, falto por aprender y entender. En esta mañana te pido, ayúdame. Señor, levántame. Señor, te entrego alma, cuerpo, espíritu. Señor, todo sistema humano ha de terminar. El mundo, Señor, vive una crisis tremenda. Aunque la gente, Señor, no nos damos cuenta. Pero todo esto ha de acabar. Pero, Señor, aquellos que vivimos presión, aquellos que vivimos, Señor, bajo esta influencia, ataques, tentaciones, pruebas, Señor, nos espera, tu palabra nos promete. Señor, estaremos contigo. Tú gobernarás a las naciones. Tu reinado será justo. Señor, todos los poderes han de caer. Se van a caer porque confían en el hombre, porque poner la esperanza en el hombre. Mas, Señor, yo pongo la esperanza en ti, la esperanza, Señor, tú me das en tu palabra. En esta mañana yo me entrego y entrego a todo tu pueblo. Señor, tu iglesia vive en medio de la crisis. No solamente, Señor, el mundo está en crisis. Señor, tu pueblo también hemos entrado en una crisis espiritual. Nos hemos contaminado con el mundo. Nos hemos influenciado con el mundo. Señor, hemos sido arrastrados a veces con las filosofías mundanas. Señor, perdónanos. A través de Jesucristo venimos, Señor, tenemos el libre acceso al trono de la gracia. Dios Todopoderoso, ten piedad de tu pueblo. Ten piedad, Señor. Ten piedad de misericordia. Sabemos que somos humanos. Como humanos, Señor, queremos depender de ti. Queremos ser gobernados por ti. Señor mío, nosotros no buscamos un gobierno humano. Queremos, Señor, ser gobernado por ti. Dios mío, en los últimos tiempos aún los escogidos, Señor, serán engañados. Eso dice tu palabra. Señor, cuídanos de todo tipo de engaño. Protégenos, Señor. Reconocemos nuestras debilidades. Reconocemos nuestras incapacidades. Reconocemos, Señor, de lo que somos. Perdónanos, Señor. No queremos involucrarnos con el mundo. Han aparecido muchas religiones en el mundo, pero de una, Señor, como solamente una pantalla. Algunos de tus hijos han sido arrastrados por ello. Señor, ten piedad. Tu palabra dice que nosotros debemos confiar en ti. Pueblo mío, salid en medio de ello, no lo toquéis lo inmundo. Yo seré vuestro padre y vosotros serán mi hijo. Señor, presérvanos siempre en todo tiempo. Protégenos siempre en todo tiempo. Señor, estamos viviendo en un mundo
donde la corrupción humana ha aumentado. Pero tu palabra dice que en los posteros tiempos seguirán aumentando esa corrupción. De todo eso, guárdanos, protégenos, Señor. Danos más discernimiento. Danos, Señor, más sabiduría e inteligencia para poder vivir y seguir en tu camino. En medio de este caos y crisis, como iglesia tuya queremos honrar, queremos ser una sal, queremos ser la luz del mundo. Eso, Señor, queremos como hijo tuyo. Queremos brillar, Señor, en medio de la oscuridad. Queremos, Señor, anunciar la verdad tuya en medio de la mentira. Señor, te pedimos que nos santifiques más y más. Señor, te pedimos más llenura del Espíritu Santo. Sin ti, sin tu Espíritu Santo, nada somos. Sin ti nada soy. Sin ti nada puedo hacerlo. Por eso en toda mi vida necesito, Señor, tu presencia. Ilumina nuestro camino. Y te consagro todo mi futuro, Señor. Y consagro a tu pueblo y tus hijos, tus hijas que escuchan tu palabra. Te entrego, Señor, que siempre estén en tu camino y en tu verdad, Señor, y en tu palabra firme, estables. Gracias, Padre Santo, por darnos estas advertencias y estas palabras. Estas palabras son como un espejo donde nosotros nos damos cuenta. Estas palabras son como una lámpara que nos guía en este mundo, Señor. Gracias por todo esto. En esta mañana te agradezco. La honra, la gloria sea para ti y glorifícate siempre en tu pueblo verdadero. Y Señor mío, glorifícate siempre en cada paso de nuestra vida. Glorifícate siempre, Señor, en tu pueblo. Gracias y gracias en el nombre poderoso Jesús. Amén.